doctor Héctor. A las personas que se ven ahí un poco al fondo son alumnos de la Universidad Nacionalista México, de varias carreras, muy efusivos, como podrás ver. También estamos participando en este encuentro estudiantes, alumnas de la Universidad Marista de Guadalajara, que tú conoces bastante bien. Como habíamos platicado un poco, este encuentro está pensado para generar un espacio de reflexión entre los alumnos y las alumnas de las carreras de educación, pedagogía y psicología social. Nos acompañan también algunos alumnos de la carrera de educación física, me parece, de contaduría. Entonces, te voy a presentar un poco, Héctor, para que los asistentes te conozcan, sepan con quién están hablando. Entonces, el doctor Héctor David León Jiménez es doctor en Desarrollo Humano por la Universidad Antropológica de Guadalajara. Es maestro en investigación en Ciencias de la Educación por la Universidad de Guadalajara y tiene una licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales por el ITESO, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Entre otros cargos que desempeña, actualmente es coordinador del doctorado en Filosofía del Instituto Agustín Palacios en Chihuahua. Y también es coordinador de la licenciatura en Filosofía del Instituto de Filosofía de Guadalajara. Estas dos son actividades de enseñanza, principalmente en línea, tanto el doctorado en filosofía como la licenciatura en filosofía. Héctor León es un gran investigador en el ámbito de educación y de filosofía, y le hemos pedido que nos comparta desde su experiencia cómo ve la educación a distancia o virtual, cómo ven los retos que esta educación, digamos, esta forma de ejercer la educación, de diseñar proyectos educativos, utilizando plataformas basadas en Internet, un poco para que ustedes como estudiantes conozcan esta realidad, esta dimensión, que muy seguramente podrá ser una de sus alternativas. Así que por favor les pido que pongan atención, que escuchemos lo que el doctor Héctor nos va a compartir. Al final de su ponencia habrá un espacio para preguntas. Les vamos a pedir que los que tengan alguna pregunta nos la escriban y yo se la voy a hacer desde este estrado al doctor Héctor. ¿Sale? Bueno, Héctor, pues sin más, te agradezco mucho compartir con nosotros, dedicar este tiempo. Te cedo la palabra. Gracias. Hola, buenas tardes, los saludo. No sé si hasta allá al fondo me escuchan pegados a la pared. Ok, pues vaya un saludo al mundo oaxaqueño desde acá, desde Guadalajara, la Perla Tapatía. Un saludo ahí a las alumnas de la Universidad Marista que se dieron la oportunidad de conocer uno de los estados más ricos culturalmente, que es el estado de Oaxaca. Ojalá que el encuentro que sus profesores y las autoridades académicas de estas universidades han tenido a bien realizar sea un encuentro productivo y formativo para su persona. Pues los saludo a ustedes, estimados alumnos, y debo decir que me dirigiré principalmente a ustedes porque son los que han sido convocados a este encuentro de educación. Por supuesto que también deberé saludar a mis colegas docentes y a los organizadores de este evento académico, tanto de la Universidad Marista de Guadalajara como de la Universidad Nacionalista de México, que es la sede de este encuentro. A todas las autoridades de ambas universidades les agradezco la consideración. Quiero reconocer el propósito de este encuentro.
entiendo que lo que los tiene reunidos el día de hoy, 29 de noviembre, en la ciudad de Oaxaca, es un ejercicio por el cual se han propuesto pensar la educación y los desafíos que ésta enfrenta de cara al futuro. Eso les impele, les toca por una simple y sencilla razón, porque son sujetos de la educación, porque están sentados escuchándome ahora como docente en su calidad de alumnos. Por esa sencilla razón les toca pensar la educación. Pero no solo por eso, sino por otras pequeñas lindezas de las que hablaré a lo largo de esta charla. Lo que me han pedido es que en alguna medida, como lo dijo el profesor Francisco, un colega a quien agradezco y estimo, se me ha pedido que presente un esbozo sobre la situación actual de la educación a distancia. Con seguridad, él y los organizadores han sido, pues no sé si ingenuos o generosos, tal vez generosos, porque dan por supuesto que esto es posible para mí, lo cual hacer un análisis de la realidad de la educación a distancia es algo que me rebasa. Yo soy un autor más de la educación a distancia y no tengo la autoridad ni las competencias para hacer un análisis de un fenómeno complejo en el país. Desde esa perspectiva, entonces, reconociendo esos planteamientos, es que me propondré presentar las reflexiones que he pensado para ustedes, las reflexiones que he pensado para este encuentro que los tiene hoy reunidos en esta aula en la Universidad Nacionalista de México. El título del trabajo que he preparado para hoy es La educación a distancia, desafíos para una educación liberadora. ¿De qué va lo que me propongo hablar? ¿Qué es lo que presentarles? En primer lugar, parto de un supuesto, que ustedes, alumnos, muchos de ustedes, alumnos y alumnas, serán docentes y otros tantos tal vez no lo sean, pero estarán implicados en procesos socioeducativos. Independientemente de ese dato, ustedes hoy enfrentan los desafíos de una educación maltrecha e instrumentalizada. ¿Qué significa esto? Ustedes tienen la tarea de construir una educación distinta a la que les hemos heredado. ¿A qué me refiero con esta afirmación? No es sencillo, pero trataré de ser claro al explicar que ustedes, todos los que están en esta sala, son hijos de una educación instrumental, y su tarea es construir una educación liberadora. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Trataré de explicar las categorías que estoy empleando aquí. Primero, aclararé qué entiendo por instrumental, qué se puede entender por educación instrumental y por qué tengo el atrevimiento grosero de llamarlos hijos de una educación instrumental. La instrumentalización es un proceso o una dinámica por la cual una persona o una institución nos trata o nos considera como objeto o como una cosa. Yo quiero pensar, compañeros, alumnos, compañeros docentes, que en la vida cotidiana hay muchas dinámicas de instrumentalización. Supongo que todos ustedes alguna ocasión se han enfermado. Quiero pensar que algunos de ustedes han ido a un médico, tal vez a un curandero, no lo sé. Pero hay una práctica ordinaria en el mundo de la medicina. Cuando vamos a un médico y nos da una receta y muchas veces salimos de ese consultorio y reconocemos que el médico nunca preguntó nuestro nombre, nunca se enteró de nosotros, de quiénes éramos, de nuestra biografía, de nuestra trayectoria. Eso es instrumentalización. La vida cotidiana está llena de dinámicas y de procesos de instrumentalización. ¿Cuántos de ustedes en un salón de clases no pasan de ser un número? Número 3, levántate. Número 5, trajiste tu tarea. Ese es un proceso de instrumentalización. Todos, en alguna medida, nos damos cuenta de que somos objetualizados cuando nos han tratado o se nos ha considerado como objetos. Un ejemplo fácil de reconocer ese proceso en el ámbito educativo es cuando varios de nosotros decimos, el profe ni mi nombre se sabe,
Levanten la mano si alguno de ustedes no ha vivido ese proceso de que su profesor no sepa su nombre, de que su docente, su maestra, no sepa la mínima trayectoria de ustedes. A eso nos referimos con instrumentalización, con objetualización. La instrumentalización de la educación, en consecuencia, es ese hecho por el cual nosotros, en un aula, en un ámbito educativo, somos instrumentos, somos objeto. Hay situaciones que llevan a sentirnos utilizados. Yo no sé cuál sea la realidad suya, pero muchas veces, ¿quiénes de ustedes no han padecido dificultades para pagar la colegiatura? Muchas universidades nos decimos humanistas, pero el humanismo que predicamos a veces se nos olvida cuando cobramos la colegiatura. Sus papás enfrentan dificultades o dilemas, pero ¿qué es lo que pasa en muchas ocasiones, en muchos frentes? Que ese humanismo que está en nuestros códigos, que está en el listado justamente de nuestros valores, se nos olvida cuando cobramos la colegiatura, cuando extendemos un trámite. Eso se llama instrumentalización. En ese sentido somos hijos de una educación instrumental. Ustedes y yo la padecemos. Yo porque soy reproductor, yo porque soy docente como mis colegas. En este sentido tendríamos que decir lo siguiente, que estamos en un escenario donde tenemos que preguntarnos qué relación tiene lo que ahora estoy afirmando con ustedes y con la educación. Lo primero que tendría que aclarar es por qué la educación es una instrumentalización. Y lo que podría decir es que bajo la educación en la cual nosotros hemos sido formados, se parte de un supuesto. ¿Cuál es el supuesto básico? De que nosotros los docentes somos sujetos y ustedes alumnos, el que está al principio, la chica de la derecha y el que está al fondo distraído, son objetos de un saber. Los que sabemos somos los que estamos de frente, a un lado del escritorio, y ustedes no saben, y ustedes son receptores pasivos de nuestros saberes. Ese es el dato más fehaciente de un proceso de instrumentalización. En un país como el nuestro, la educación en México se ha subordinado a una lógica de mercado. La educación que hoy se oferta está marcada por un modelo, la educación por competencias. Se nos enseña a ser competentes en el trabajo, pero casi nunca se nos enseñan competencias para ser personas a lo largo de la vida. Se nos enseñan principios básicos. ¿Quiénes de ustedes, levanten la mano, quién no ha escuchado la palabra excelencia? Levanten la mano, ¿quién de ustedes no ha escuchado la palabra calidad? Se nos refresca el hecho de que tenemos que ser excelentes, que tenemos que ser competentes, de que tenemos que vivir una vida marcada por la calidad. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que se nos enseña una competencia en función del trabajo. Se nos enseñan principios básicos en función de incorporarnos al salir de la universidad a un empleo. Pero lo primero con lo que nos topamos es que la educación por competencias nos garantiza ingresar las filas del desempleo. Esa es la realidad de nuestro país. Ustedes y yo somos presos de una ideología que se considera que tenemos que educarnos para ser alguien. Levante la mano a quien no le dijeron o no le han dicho en algún momento de su vida, edúcate porque tienes que ser alguien. Hagamos este pequeño ejercicio. ¿A quién no le han dicho que tiene que educarse para ser alguien? ¿Alguien puede levantar la mano de los que están presentes? Con seguridad nos han dicho eso, y con seguridad nos han dicho otras cosas. Nos han dicho, para que tengas un buen trabajo, edúcate. Pero nunca nos han dicho que nos debemos educar para gozar la vida. Nunca nos han dicho que debemos educarnos
para realizarnos, para hacer y ser lo que queramos ser. La mayoría de las veces se nos dice que tenemos que educarnos porque nos tenemos que incorporar al mundo del trabajo y que eso nos debe permitir la posibilidad de vivir bien. Particularmente nuestros padres y a veces nuestros familiares nos dicen: estudia para ser alguien, estudia para tener un buen trabajo. Debes estudiar, qué sé yo, ingeniería robótica, debes estudiar mecatrónica, si quieres tener una buena vida. Detrás de estas afirmaciones se esconden muchas trampas. Bien podríamos preguntar, ¿acaso los que nunca estudiaron no fueran alguien? Muchos de nuestros abuelos, muchos de nuestros tatarabuelos, incluso algunos de nuestros padres, nunca fueron a la escuela. En consecuencia, ¿no fueron alguien? Eso no es posible. No es posible educarnos para ser alguien, porque ya somos alguien. Ahí está la gran falacia. La gran falacia es que nos dicen que tenemos que estudiar para tener un buen trabajo. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que a lo largo de la vida, cuando vamos por la calle, se nos hacen juicios que afirman: ¿quién te educa? ¿Por qué procedes así? Chamaco, ¿qué le enseñaron en la escuela? ¿Por qué hacen esos juicios? ¿Por qué nos ponen en juicio cuando en la práctica, si somos educados para el trabajo, la única persona que debería evaluarnos es el empleador, nuestro patrón? Pero la realidad es que nos evalúan todos. En la vida somos evaluados por muchas personas. En consecuencia, lo que deberíamos de reconocer es que la educación no es un asunto para el trabajo. No debemos educarnos para el trabajo. Debemos educarnos para hacernos humanos. Esta es la primera constatación, que ustedes y yo hemos sido educados en una lógica, en una suerte de educación instrumental. Pero el gran problema es que debemos educarnos para liberarnos. Ustedes se van a preguntar, ¿qué relación tiene lo que estoy diciendo con la educación a distancia? Varios de ustedes dirán: este fulano ya se le fue el avión. Probablemente, pero no ese avión que pueden estarse imaniquinando. Se me van otros. Varios de ustedes tendrán que preguntarse: ¿por qué presento esto? Y lo que yo podría decirles es muy sencillo, compañeros y compañeras. O al revés, es muy complejo. La realidad de la educación y de la educación a distancia es muy compleja. Actualmente la educación a distancia es considerada como una educación de baja calidad. ¿Alguno de ustedes ha pensado estudiar educación a distancia? ¿Podrían levantar la mano para ver si hay 10? La chica que está detrás de Paco, que se está escondiendo, así brevemente, ¿por qué has pensado estudiar educación a distancia? Pues más que nada porque se ve interesante. También es no sé, como una opción para hacer otras cosas. O sea, puedo estar estudiando en línea y a tener otras actividades para aprovechar mi tiempo, pero pues no estoy estudiando en línea, pero sí lo he considerado. Ok, muchas gracias. No sé si quieres ayudarme, tú que estás ahí con la mochila en primera fila. ¿Quieres ayudar? No, acá en el otro frente. ¿Quieres ayudarme? Te voy a hacer una pregunta muy sencilla. Muy sencilla. ¿Por qué nunca has pensado estudiar a distancia? No levantaste la mano. ¿Por qué? ¿Por qué no estudiarías en un modelo de educación a distancia? Bueno, siento que no, bueno, a mi parecer,
pues no es lo mismo recibir como que conocimiento así como que físicamente. Entonces, pues para mí sería que no tuviera como que esa atención. Sin embargo, también si fuera en línea o cosas así, pues como que no me sentiría con ese potencial de aprender más, o sea que... ¿Cuál es tu nombre? Dara. Sara. O Dara. Ok, Dara. Fíjense bien, compañeros, muchas gracias. Fíjense bien, compañeros, el asunto es el asunto es que vivimos muchas prenociones sobre lo que es la educación a distancia. Es muy complejo esto, ¿por qué? Porque la educación a distancia es considerada como una educación de baja calidad, es considerada como una educación donde la cosa es más fácil, como una educación facilita. Muchos la entienden y la explican, la piensan y la gestionan como una educación de segunda calidad. Para muchos, no solo ustedes, como bien les dijo el profesor Francisco, soy profesor de educación a distancia con licenciatura, con maestrías y con posgrados. El principal problema frente al que nos enfrentamos es que muchos de ustedes piensan justo lo que acabas de decir, que no es lo mismo porque la educación a distancia no permite el encuentro con el profesor. La educación a distancia no es lo mismo porque se aprende más presencialmente, como si educarnos a distancia no nos permitiera sabernos nuestros nombres. Oye, ya me sé tu nombre, tú te sabes el mío. Ya sabes que tengo una pasión y lo sabes por mis gestos y lo sabes porque me estás escuchando. Es muy fácil confiar en la tecnología, en el celular. Es muy fácil mandar un mensaje de WhatsApp y que nuestros compañeros, nuestros amigos sepan de que les mandamos un beso y un abrazo. Eso sí, confiamos en el mensaje que mandamos y sabemos que el abrazo, el emoticón que mandamos, transmitió el mensaje. ¿Por qué confiamos en la tecnología a ese nivel? ¿Y por qué desconfiamos de la tecnología para educarnos en algo tan fundamental? El gran problema frente al que estamos es justamente que hay muchas visiones simplistas y reduccionistas de la educación a distancia. Y mucho del problema lo padecemos las instituciones educativas. Las responsables somos las instituciones educativas que lo ofertamos igual como una educación de mala calidad, más baratita. Es más fácil. Ven y aquí te vamos a entregar un título más fácilmente. Pero déjenme decir que la educación a distancia no solo podría, incluso en algunos casos, en algunos proyectos, es más exigente y de más calidad que la educación presencial. En este sentido, hay una realidad muy compleja de la educación a distancia. No me voy a detener en explicar toda esta complejidad, pero lo que sí quisiera decir es lo siguiente. Tenemos que suspender nuestros juicios sobre la educación a distancia. ¿Por qué? Porque es importante suspender lo que pensamos sobre la educación a distancia, porque también tenemos que suspenderlo sobre la educación en general. Si somos estrictos, los seres humanos nos educamos por una sencilla razón, porque nuestra biología es una biología abierta, inconclusa e inacabada. ¿Qué quiero decir con esto? Me voy a explicar. Los seres humanos somos animales. Somos unos animales muy específicos. Nosotros estamos durante 9 meses en el vientre de nuestra madre y cuando arribamos al mundo, a diferencia de lo que pasa con las borregas o con las vacas, nosotros no podemos valernos por nosotros mismos. Pregunta muy sencilla. Levante la mano quien después de nacer se levantó y caminó. Levante la mano quien de ustedes después de nacer, al minuto de nacer, se llevó la primer cucharada de alimento a su boca. Levante la mano quien de ustedes
a la primera hora de nacer dijo su primer palabra? Ninguno, compañeros. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque no tenemos esos chips, porque nuestro código genético, porque nuestra biología no tiene una automaticidad. Porque mucho de lo que nos es fundamental lo aprendemos, nos es enseñado. ¿Qué significa esto? Significa que si alguien no nos hubiese limpiado las fosas nasales, si alguien no nos obliga a respirar, nuestra vida es inviable. ¿Por qué sabemos caminar? ¿Por qué sabemos comer? ¿Por qué nos gusta lo dulce o por qué nos gusta lo salado? ¿Por qué nos gusta el rosa o por qué nos gusta el verde? Porque alguien nos enseñó las cosas más importantes de la vida, como cuidarnos, nos las enseñan. Los otros se meten en nuestra vida y la hacen viable. En ese sentido, hay algo que es radical. La biología humana es una biología deficiente, deficitaria. ¿Qué consecuencias tiene eso? Que los humanos necesitamos de los otros humanos para ser humanos. Nuestra vida, su viabilidad depende de que los otros nos enseñen. Yo aprendo a caminar porque alguien me enseña. Yo aprendo a comer porque alguien me enseña. Todo lo fundamental de nuestra vida supone procesos de enseñanza-aprendizaje. Desde esta razón es la que afirmamos que nuestra biología está abierta e inconclusa, porque así es que necesitamos de educación. Por lo tanto, conclusión importantísima, la educación no es un asunto simple, la educación no es un asunto secundario, la educación no es para el trabajo, la educación es para hacernos humanos. Nos educamos a lo largo de la vida, no para incorporarnos a un trabajo y ser explotados. Nos educamos porque tenemos que ser hombres y mujeres, y eso no sabemos cómo hacerlo. Nos educamos justamente para aprender a cómo vivir, a cómo resolver la vida en lo cotidiano. ¿Y cuál es la pequeña sorpresa? La pequeña sorpresa es que la educación a distancia también tiene esa tarea. La educación a distancia también cumple ese propósito, también debe de cumplirlo. ¿Y cuál es el problema frente al que estamos? El problema frente al que estamos es que a la educación a distancia se le asignan otros fines, se le asignan otras tareas. Se le piensa de manera instrumental porque no se le reconocen sus potencialidades. ¿Cuál es la realidad de la educación a distancia en México? Son muchos los problemas que tenemos. Voy a señalar enunciadamente 4 o 5, porque ya no me da tiempo, me quedan creo como 5 minutos. Pero voy a señalar algunos de los problemas más importantes de la educación a distancia en México. El principal problema es que la educación a distancia en México es muy pequeña. La educación a distancia en México es un bebé en pañales. Y nosotros no hemos aprendido de la historia. No hemos aprendido a leer la realidad de otros países. No me voy a concentrar en esto porque los voy a aburrir. No voy a hacer aquí un recuento histórico. Pero el primer problema de la educación a distancia tendrá que ver con que no tenemos un proyecto nacional de educación, un proyecto nacional donde haya una filosofía de la educación. Este es el primer problema. ¿Cuál es el segundo problema? El segundo problema es que la realidad de la educación en México implica que en el sistema educativo mexicano no existe una legislación educativa creada ex profeso que norme y regule el diseño y la gestión de la educación a distancia. No los voy a aburrir con esto, porque para eso están sus profesores, no para aburrirlos, sino para explicarles. Pausa. No se vayan a enojar los profesores. Si nosotros estuviéramos en una clase de legislación educativa, que no es el caso,
tendríamos que analizar el artículo 3º constitucional, la Ley General de Educación y muchas legislaciones. Y encontraríamos una cosa, que ninguna legislación en el país define qué es la educación a distancia. ¿Por qué tenemos una deficiente educación a distancia? ¿Por qué la educación a distancia enfrenta muchos problemas? Porque no hay un proyecto nacional de educación y porque no hay una concepción de educación a distancia. ¿Cuál es otro de los grandes problemas? No me voy a meter en los jurídicos y los históricos. Tal vez uno que a ustedes les compete y a mí me compete, los pedagógicos y los culturales. Un problema frente al que estamos es el siguiente, que hemos transitado de modelos donde los docentes éramos profundamente autoritarios a una lógica de docentes sumisos, a meros acompañantes. En muchas instituciones educativas de educación a distancia, los docentes hemos dejado de ser docentes y hoy se emplean categorías como moderador, tutor, facilitador. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Bueno, si a nivel general los docentes han perdido autoridad, porque es fácil demandar a un docente hoy en día, con este proceso que estoy diciendo, los docentes de la educación a distancia pierden más autoridad, se les resta más autoridad y su trabajo se vuelve más complejo porque en un aula de educación a distancia no hay 10 alumnos, no hay 20 alumnos, no hay 50. Hay universidades que meten en un curso 300 o 500 alumnos. ¿Cómo podemos llamar a eso? A eso lo tenemos que llamar instrumentalización de la educación a distancia. Así de sencillo es el proceso y así de complejo. Luego entonces, son muchos los problemas, pero no me puedo concentrar en ellos. Me tengo que concentrar en los retos, en los desafíos. ¿Tengo 5 minutos más, Paco? Sí. Ok. Me concentraré en los desafíos y me olvidaré de los problemas, porque esos no es que sean irrelevantes. Pasemos a los desafíos. El problema contemporáneo de la educación y de la educación a distancia supone un binomio educación más tecnología. Se considera que entre más tecnología se incorpora a una institución, mayor calidad educativa, como si la tecnología en sí misma fuese buena. Hay una suerte de normalización en la tendencia que supone habilitar docentes para que sepan manejar tecnologías. Se trata de una instrumentalización. La educación se deja seducir por el mercado, la tecnología más nueva. En muchas universidades se han generado planes y programas de estudio con la intención de capacitar a los docentes desde esa perspectiva. A ver, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de que el gran problema es que las universidades creen que entre más tecnología, más calidad. Y el problema se reduce a que se les cobran más colegiaturas porque las universidades tenemos más tecnología. Y el problema para los docentes es que tenemos que aprender a manejar tecnología. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que muchos de ustedes son pedagogos o lo serán, que la tecnología no tiene un chip que me garantice ser buen pedagogo. Yo puedo saber tecnología, pero eso no significa saber didáctica. Yo puedo saber usar tecnologías muy bien, pero muchos de ustedes van a aprender tecnologías como grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, aprenderán a grabar videos, pero ¿cuál es el problema? El problema es que cuando ustedes sean docentes, esas tecnologías ya no van a existir. El problema es que muchos docentes como yo, tal vez ya no Francisco, es que somos migrantes digitales. Pensamos la educación como migrantes y ustedes son nativos. Se necesita un proyecto de educación pensado desde nativos, no desde migrantes.
Ahí está un gran dilema. ¿Cuál es otro dilema? Otro dilema es justo el que decían, que la educación a distancia es distante, que la educación a distancia es fría, es seca, porque no permite que nos conozcamos, porque la educación a distancia no permite saber quién está del otro lado. Lo cual no es falso, porque la tecnología me ha permitido saber el nombre de 2 de ustedes. Porque la tecnología nos ha acercado. La educación a distancia tendría que ser esto, un modelo para acortar distancias. Ahí está un gran desafío. La educación a distancia tendría que ser un proyecto para acortar distancias. Déjenme decirles lo siguiente. Por favor, levanten su celular. ¿Quiénes tienen un celular inteligente? Ok. Todos ustedes serán hijos de una educación instrumental mientras este celular siga sirviendo solo para legitimar el orden establecido. Cada persona de ustedes que tenga un celular en la mano podría convertirse en un democratizador de la educación a distancia. ¿Qué estoy diciendo, compañeros? Hay países como la India, hay países como Pakistán, donde los docentes son alumnos como ustedes. Los docentes del bachillerato, los docentes de la secundaria, son docentes de su edad, son docentes universitarios como ustedes. ¿Para qué queremos WhatsApp si no podemos enviar un tutorial a alguien que está en la Sierra Tarahumara? ¿Para qué queremos un celular si no podemos generar un blog desde el cual podamos dar instrucciones de matemáticas básicas? ¿Para qué nos sirve un celular si no podemos establecer procesos de enseñanza-aprendizaje con los que menos recursos y posibilidades tienen? ¿Qué se necesita? Se necesita voluntad política y tantito dinero. Y que ustedes, los que están ahí en esa aula y otros muchos, se decidan a transferir los saberes. Díganme, ¿quiénes de ustedes no han pensado, yo soy bueno en esto? Hay algo en lo que son buenos. Algunos son buenos en fútbol, algunos son buenos haciendo pasteles, otros en matemáticas, otros en didáctica, otros saben hacer muy buenos videos, otros saben pintar, otros saben escribir ensayos. Porque no han aprendido las cosas así. No todos los días entran al YouTube a buscar tutoriales, no todos los días entran a la web. ¿Quiénes hacen esos videos? ¿Quiénes hacen esos tutoriales? Democraticemos la educación a distancia y eso pasa por ustedes. Eso pasa porque ustedes se decidan a usar su celular inteligentemente, que ustedes sean los inteligentes, no su celular. Ustedes sean los inteligentes supone que sus saberes tienen que llegarles a los otros. Vivimos en un país donde las grandes mayorías no acceden a la educación que ustedes y yo tenemos. Ustedes son privilegiados porque van a obtener un grado académico. Pero en el país, las grandes mayorías no tienen acceso a la educación que ustedes y yo tenemos. Democraticemos la educación, socialicemos nuestros saberes. Y eso es educación a distancia. Repensemos la educación a distancia. Repensemos la educación a distancia porque la educación a distancia debería de servirnos para cortar distancias, para cortar la brecha de las desigualdades, para encontrarnos con el que está distante y para aprender de él, porque si ustedes poseen saberes, seguramente también los otros. Tenemos que repensar la educación a distancia, porque la educación a distancia no puede servir solo para incorporarnos al trabajo. Los problemas de la educación a distancia no los va a resolver AMLO por decreto. No basta que tengamos buena voluntad.
Se requiere diseñar un nuevo proyecto. Los cambios en la educación a distancia dependen de las transformaciones que se realicen en lo general en la educación. Pero un ejemplo significativo de una transformación que tendríamos que asumir ustedes y yo es no dejar que la educación se subordine a la lógica del mercado. Resulta obligado a cortar la liberalización de la educación. Una transformación muy importante que debemos operar es la siguiente. Compañeras mujeres que están en esa aula, ¿cuántas de ustedes no están hartas de una lógica misógina y androcéntrica de la educación? ¿Cuántas de ustedes no son solidarias con las mujeres que marchan estos días en las plazas públicas? Bueno, ¿no están hartas de una educación centrada en lógicas androcéntricas? Bueno, cambiemos el proyecto de educación, cambiemos, también construyamos un modelo de educación no antropocéntrico. Ya basta de pensar que somos el centro, que los animales racionales somos el referente. Eso no es cierto. No somos el centro, somos animales dependientes de otros animales. Cambiemos los paradigmas de la educación. Necesitamos pensar otras formas de educarnos. Necesitamos aprender a educarnos aprendiendo a cuidarnos. Y eso supone el cuidado de la casa común que compartimos con otros animales. Necesitamos cuidar y hacer viable este planeta. Necesitamos transformar la educación de este país y eso supone muchas cosas. Eso supone, entre las muchas cosas, que ustedes tienen que ser utópicos. ¿Qué significa ser utópicos? No significa ser ilusos, no significa ser ingenuos. Significa que ustedes tienen que soñar un modelo de educación distinto. Si ustedes están hartos de que el profesor no sepa su nombre, si ustedes están hartos de que muchos salen de la universidad y ingresan a las filas del desempleo, ustedes son los primeros que tienen que empezar a soñar que otro mundo es posible. Otro mundo donde la educación a distancia nos permita acortar las brechas, las distancias físicas, académicas, sociales y culturales. Los pedagogos y los educadores tienen la tarea de construir un modelo de educación a distancia, ya lo dije, desde los nativos digitales, no desde los migrantes. Cuando ustedes sean docentes, enfrentarán una educación a distancia que será realmente virtual, no como la conocemos hoy. Compañeros y compañeras, sean utópicos, inconfórmense con el mundo que nos está tocando vivir, libérense de la instrumentalización, estudien y trabajen, no para ser alguien, estudien y trabajen para ser hombres y mujeres que viven a gusto con su vida, no para satisfacer las lógicas sociales y de mercado. El modelo vigente produce profesionales desechables. Muchos de ustedes cuando salgan de la universidad, los saberes que aprendieron serán inútiles, serán unos egresados inútiles. Si quieren eso, entonces mantengamos el modelo. Pero si ustedes están descontentos, si ustedes están en contra del desempleo de este país, si ustedes están descontentos que un profesionista sea taxista, si ustedes están descontentos con tener por la mañana su profesión y por la noche un puesto de tacos, entonces es momento de empezar a modificar la realidad de este país. Ante la pobreza, la violencia sistemática, el feminicidio, la desaparición forzada, ustedes no pueden verse condenados a vivir lo peor. Tienen que enseñar que otro mundo es posible. Tienen que aprender a construir una utopía distinta y tienen que aprender a pensar en que otra educación es posible,
una educación liberadora. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Gracias por invitarnos a la utopía, por invitarnos a pensar este mundo, a repensarlo de otra manera, rompiendo con las lógicas. Me parece que podemos tener un puente con la conferencia que tuvimos en la mañana, con esta idea de que es necesario cambiar la educación, es necesario cambiar las formas en que nos representamos el mundo. Y me gustaría rescatar esta idea, ¿no? Una educación para el futuro, de hecho, cualquier práctica profesional para el futuro debe tener presente no a la persona, simplemente, sino a la alteridad, a lo otro. Es decir, debe de ser un ejercicio profesional cercano, empático, y que tenga como objetivo el cuidado de los otros que son semejantes a mí, pero más el cuidado de lo que es distinto, el cuidado de la naturaleza. Es decir, tenemos que pensar de manera sostenible. Todo aquello que hagamos debe de tener en cuenta que tiene un impacto y tenemos que cuidarlo. Así que ese es el reto para los profesionales del futuro. Y te agradezco mucho, Héctor. Vamos a dar espacio para las preguntas. Hay una serie de preguntas que te van a ir haciendo, Lizeth te va a ir haciendo las preguntas. ¿Y te parece si damos 3 y respondes? Y luego otras 3 y das respuesta. Hola, bueno, le voy a hacer unas preguntas que aquí los compañeros tienen. La primera es, ¿cuáles son las desventajas de la educación a distancia? ¿Cómo podríamos hacer creer a las personas que la educación a distancia es mejor de lo que ellos opinan? ¿Y cómo mejorar la educación a distancia en México? A ver si te entendí. Lizeth, me dices, ¿verdad? Sí. Me decías, la primera es, ¿cuáles son los resultados de la educación a distancia, verdad? La segunda, ¿cómo mejorar la educación a distancia? Es cómo mejorar la educación a distancia en México. La otra es cómo podríamos hacer creer a las personas que la educación a distancia es mejor de lo que ellos opinan. Y la otra es cuáles son las desventajas de la educación a distancia. ¿Desventajas? Sí. Ok, bueno, gracias por ser pacientes. Sé que me excedí en el tiempo. Empecemos por esto último que me preguntan, porque quienes digan que la educación a distancia no tiene desventaja es un mentiroso o está mintiendo. ¿Cuál es el primer problema? El primer problema de la educación a distancia. Levante la mano quien tenga de manera sencilla internet en su celular. Ok. Dejen la mano arriba quienes lo tengan de manera gratis y libre, ilimitada. Libre e ilimitada. Sin pagar, gratis. Gratis. Ok. ¿Por qué la educación a distancia no es viable? Porque vivimos en una lógica de mercado. Si la educación a distancia viviéramos en un país donde existiese internet para todos, podríamos justamente tener mayores posibilidades de educación a distancia. ¿Cuál es una de las desventajas o de las limitaciones de la educación a distancia? Que requiere recursos tecnológicos. Y se requiere, por ejemplo, yo estoy usando una cámara, yo tengo una buena computadora, yo tengo una plataforma que estamos usando para esta videoconferencia. La educación a distancia
como toda la educación, es una educación que es selectiva. ¿Qué significa esto? Muchos de ustedes están ahí sentados, pero sus compañeros de preparatoria, un porcentaje de ellos ya nunca llegó a la universidad. La educación opera como eso, como un filtro de selección social. En ese sentido, también la educación a distancia tiene sus problemas, y su principal problema es que es un proceso o un filtro de selección, no es un proceso de democratización. ¿Por qué? Porque vivimos en un país seducido por las lógicas del mercado. No solo el Internet es para pocos, sino que el Internet, que debiera de ser de buena calidad, es de muy mala calidad. Ahí hay una desventaja real de la educación a distancia. ¿Cuál es otra desventaja de la educación a distancia? La tecnofilia y la tecnofobia. La tecnofilia es que hay quienes creen que la sola tecnología es ya calidad. Y la tecnofobia es que mucha gente cree que no va a aprender. Pero el problema es que todos hemos visto un YouTube, un video, un tutorial y hemos aprendido. Falta romper el sesgo epistemológico por el cual creemos que no podemos aprender con tecnología. Luego, ¿cómo convencer a los demás de que la educación a distancia es buena? Ya lo acabo de decir. Levante la mano quienes de ustedes han visto un tutorial. Bajen la mano, levántenla. Bajen la mano quienes no aprendieron del mugroso tutorial. Todos aprendieron. En consecuencia, tenemos un problema, una tecnofobia mal encausada. Eso significa que los primeros que no se han convencido de que la educación a distancia es una posibilidad real son ustedes, los que han aprendido con tecnología. ¿Cómo convencerlos? Hay que convencerlos reconociendo que la tecnología es una solución a nuestros problemas. La tecnología no es buena, la tecnología no es mala. La tecnología es una solución a nuestros problemas. No hay problema en tener un celular, pero yo no necesito un celular de 5,000 o de 15,000 pesos. El que tiene que ser inteligente no es el celular, sino yo. Luego, entonces, ¿cuáles son algunos resultados? Ya dije algunos resultados. Voy a poner 2 resultados. En Pakistán y la India, la educación a distancia ha posibilitado más de 10 millones de alfabetización. La gente que vive en la India, un país enorme, con muy pocos recursos, la mayor parte de la población estudia en una universidad que se llama la Indira Gandhi. Es una universidad tan grande que es algo así como 5 UNAMs. De tal manera que es una universidad que no tiene los recursos ni las plantas físicas, los edificios de la UNAM. ¿Qué es lo que tiene? Tiene gente convencida de que se puede usar la tecnología. Y hay camioncitos, los camiones van con 10 computadoras allá a los pueblos más lejanos. Y cuando no se puede llegar con eso, se utilizan aplicaciones. Jóvenes como ustedes, que no desperdician el tiempo viendo no sé qué cosas, se dedican a ser enseñantes de otros. Ahí están resultados de la educación. La educación es democratizadora.
La educación a distancia acorta las distancias, es decir, saca de la pobreza y el analfabetismo a quienes le pierden al miedo a los supuestos inteligentes. Bueno, las siguientes preguntas son: ¿las relaciones interpersonales se ven afectadas con la educación a distancia? Otra: ¿cómo podemos dejar de ser un número para el sistema? ¿Cómo sabemos si los alumnos a distancia no son receptores pasivos? ¿Es realmente necesario cambiar el actual programa educativo, paradigma, educativo? ¿Puedes repetirme la última, por favor? ¿Es realmente necesario cambiar el actual paradigma educativo? Claro que las relaciones interpersonales se ven afectadas, eso es claro. Entendí que algunos de ustedes son estudiantes de psicología, ¿es correcto? ¿Hay estudiantes de psicología? Ok. Varios de ustedes seguramente podrán preguntarle a sus profesores que un recurso secundario, complementario, que utilizan ya muchos terapeutas, es plataformas como esta, o como Skype, o como WhatsApp, para atender en situaciones de crisis a ciertos sujetos. Hemos logrado construir programas educativos donde se aprende odontología, o donde se aprende medicina, justamente con el empleo de tecnologías, con el empleo de simuladores. La educación a distancia va a revolucionar de tal manera que será virtual en unos 15, 20 años. En ese sentido, la educación a distancia no va a afectar nuestras relaciones interpersonales, ya las afecta. Lo que ustedes tienen que reconocer es que la educación no es algo que sucede en las aulas. La educación sucede en todos lados. La educación son los muchos procesos por los cuales vivimos dinámicas de aprendizaje. En ese sentido, ¿las relaciones interpersonales son afectadas? Claro que sí. Pero para ello se requiere que tengamos otro chip, que cambiemos una lógica de establecer relaciones instrumentales. En la medida en que sigamos considerando al otro como un objeto, como un número, en ese sentido necesitamos modificar el modelo o el paradigma actual. Claro que tiene que cambiar el paradigma actual. ¿Por qué? Porque el paradigma actual, ya lo dije en uno de los argumentos que presenté, nos enseña a ser competentes para el trabajo, pero no nos enseña a ser competentes a lo largo de nuestra vida. En ese sentido, las cosas fundamentales para la vida nos las enseña la realidad, no el aula, no la escuela. Por lo tanto, tendríamos que cambiar el paradigma educativo actual, porque lo fundamental no es aprender para el trabajo, sino aprender para vivir bien. En ese sentido, ¿podemos dejar de ser un número? Claro que sí. Y eso no solo puede suceder, ha sucedido. Yo supongo que muchos de sus profesores, aún en el modelo, se saben su nombre. A lo largo de la historia, de su trayectoria biográfica como alumnos, les ha tocado un excelente maestro, una excelente maestra,
que no solo fue un sustituto de su padre o de su madre, sino un acompañante. Lo que es instrumental es el modelo, no las personas. Ustedes han tenido personas, sujetos, que los han considerado sujetos. No podemos generalizar. Lo que está mal es el modelo, es el paradigma. No nosotros, no los sujetos concretos. No sé si respondí a las preguntas. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, tu expertise, tu pasión, principalmente eso creo que has tocado una parte fundamental de cada uno de nosotros, que tenemos esta idea, este compromiso y este deseo de que la educación sirva y sirva para algo. Te lo agradezco mucho. A nombre de la Universidad Nacionalista de México, a nombre de la Universidad Marista de Guadalajara, presento aquí tu constancia, ya te la llevaré a Guadalajara con unos chapulines y un buen mezcal. Y pues nada, agradecerte. Creo que se logró cabalmente el objetivo, que es despertar la inquietud y despertar la reflexión. Gracias por todo, y no sé si quieras decir unas últimas palabras para estos jóvenes que tan atentamente te escucharon. Sí, muchas gracias a ti, Paco, a la Universidad Marista, a la Universidad Nacionalista. Gracias a ustedes, alumnos. No sean ingenuos. El mundo, el país que nos toca vivir, demanda que salgamos a las calles. Si somos conscientes, vivimos en un país que demanda que no seamos sujetos pasivos. Si estamos hartos con esa realidad, también empecemos a estar hartos con una educación con la cual tendremos que estar insatisfechos. Soñemos otra educación también, y eso inicia con que nos tomemos en serio el ser docentes y el ser estudiantes. Tómense en serio ser estudiantes. No jueguen con su futuro. Gracias. Gracias. Vamos a dar 10 minutos de pausa para acomodar el salón para el evento que sigue. Despedimos a Héctor.